Ustedes dirán, esta profesora que es de ontología social, ¿por qué aborda la enfermedad periodontal? ¿Por qué le invitaron para abordar este tema? Bueno, resulta que fue el tema de tesis que yo tuve en mi doctorado. O sea, yo estudié la enfermedad periodontal, no desde el punto de vista de la clínica, sino desde el punto de vista epidemiológico. Fue el tema de la tesis. Por eso es que los compañeros de Salud Colectiva 1, de la UDA de tercero, me invitaron para que les compartiera, trabajara con ustedes esta enfermedad. Y lo voy a hacer desde el punto de vista epidemiológico, sobre todo. Entonces voy a tratar de hacer una introducción sobre las consideraciones de la enfermedad periodontal desde el punto de vista epidemiológico, ver las características clínicas y epidemiológicas, clínicas, sobre todo repasarlas, porque ustedes ya han tenido algo de perio, la descripción y las explicaciones de esta patología, cuál es el perfil histórico, el perfil internacional, el indicador CPI, que es el indicador que se utiliza para estudiar esta enfermedad en las poblaciones, ver un poco la descripción en cuanto a prevalencia y características principales, y ver el perfil en el Uruguay. Bueno, voy a hacer una definición de enfermedad periodontal que ustedes no están muy acostumbrados. La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica socialmente modelada. Mientras que la investigación clínica se concentra en las llamadas causas proximales, como microorganismos actuantes y mecanismos patológicos e inmunológicos del huésped, el hecho de que la enfermedad periodontal tiene un patrón social de producción y desarrollo ha sido abordado y demostrado en varias revisiones sistemáticas, las revisiones sistemáticas son como, ustedes vieron los tipos de estudio, me dijo Patricia, son como estudios de estudios, es cuando uno toma diferentes evidencias a partir de estudios, sobre todo ensayos clínicos o estudios de cohorte o de caso control, y ve la evidencia para qué lado se inclina. O sea, hace como un resumen de los estudios que existen en la literatura sobre unas patologías. Bueno, estos se llaman revisiones sistemáticas. Y estas revisiones sistemáticas hablan de que la enfermedad periodontal es una enfermedad socialmente modelada. Entonces, nos gustaría ubicar a la enfermedad periodontal ya desde el comienzo en el contexto de lo que es un individuo y lo que es un grupo humano, porque así se aborda desde el punto de vista epidemiológico. Ustedes están más acostumbrados a ver esta imagen sola, pero no es lo mismo ver esto solo, así que estamos viendo, bueno, pérdida de inserción, aumento de corona clínica, etcétera, que verla de esta manera, ¿verdad? Porque esto nos recuerda que cuando yo estoy en la clínica veo una parte de lo que es la enfermedad, pero que esta enfermedad tiene, como les hablábamos hace un ratito, múltiples dimensiones. Desde el punto de vista de la clínica y de la fisiopatología, la epidemiología de la enfermedad periodontal involucra tejidos duros y blandos. Y eso nos hace, nos genera mayor dificultad a la hora de hacer mediciones, a la hora de tener idea de punto de vista cuantitativo, cuánta enfermedad periodontal hay en las poblaciones, porque hay que abordar diferentes tipos de tejidos y ponerse de acuerdo en calibrarse con diferentes tipos de tejidos. Cuando hablamos de condiciones vinculadas a la enfermedad periodontal, hablamos del sangrado, del sarro, de la bolsa patológica y de la pérdida de inserción. Y también podemos hablar de placa, ¿no? Pero la placa, como es un elemento reversible, estaría como en otro sitio. Con respecto al perfil histórico, bueno, ustedes ya me pusieron el ejemplo, así que tienen muy presente cómo se fue desarrollando las explicaciones clínicas y fisiopatológicas de la enfermedad periodontal. Se hablaba en la década de los 50 de modelos de avance en continuo, incluso se generaron indicadores para medir cómo se producía la enfermedad en las personas, y se hablaba de que, bueno, a partir de la década de los 80 aparece otro modelo que es el de los episodios súbitos, pero antes entonces se hablaba de una progresión desde la gingivitis hasta la pérdida dentaria, como que no había chance de que este tránsito era como inexorable. Si uno tenía gingivitis, iba a tener periodontitis y después iba a la pérdida dentaria. Lo que ahora se sabe es que es el riesgo de la enfermedad periodontal, los procesos inflamatorios, hay un progreso por episodios cortos de intensa reabsorción alternados con periodos de reparación. Y eso se supo a partir de un gran estudio epidemiológico. ¿Se acuerdan? No sé si, creo que ustedes se los mencionan en Perio, que es aquel estudio en los trabajadores del té en Sri Lanka, en la década del 70, en base a haber estudiado en esa población durante 20 años, esos pobladores de esa isla, a los trabajadores del té se vio cómo se comportaba la enfermedad periodontal. Fue un estudio de muy larga duración que permitió llegar a las conclusiones que hoy
lo que hoy se sabe de la enfermedad periodontal. ¿Conocían ese estudio de Lois Illness? ¿No? ¿Nunca lo escucharon? Me parece que las únicas que lo conocemos somos vos y yo, por lo que estoy No viendo. porque ellos, no porque en otros cursos me lo han vinculado, entonces, capaz que es en Perio, entonces que se los dan, Ah, o y si ellos no es están en en baja. tercero, claro. Claro, por eso están en tercero. El año que viene les van a hablar de un estudio, acuérdense de nosotros de Sri Lanka, que se hizo los trabajadores del té, que fue el que permitió, como se les hizo un seguimiento, fue un estudio de cohorte durante unos 20 años que les permitió llegar a las conclusiones de lo que hoy se sabe de la enfermedad periodontal. Fue un estudio epidemiológico de muchas personas y de mucha duración en el tiempo que permitió llegar a esto que se sabe hoy de cómo se presenta realmente en el tiempo la enfermedad periodontal. El año que viene van a ver ese estudio. Después otra cuestión que hay que pensar cuando hablamos de enfermedad periodontal es qué consideramos caso. Porque vieron que para hablar de prevalencia, tanto en caries, enfermedad periodontal, en maloclusiones, uno tiene que decir, bueno, un caso es cuando tiene una cavidad, o cuando tiene una mancha blanca en caso de caries, o cuando tiene una disposición en maloclusiones. Entonces, en caso de enfermedad periodontal, ¿a qué le llamamos caso? Al que tiene una bolsa patológica mayor de 3 milímetros, de 4 milímetros, al que tiene bolsa y también tiene pérdida de inserción. Hoy no hay un acuerdo, por eso yo decía que a veces coexisten diferentes formas de evaluar aún desde el punto de vista clínico. Hoy no hay un acuerdo en periodoncia de qué considerar caso desde el punto de vista epidemiológico de la salud pública en cuanto a la enfermedad periodontal. Todo parece confluir a que deben estar presentes las dos condiciones para que uno hable de enfermedad periodontal en un mismo individuo, ¿no? Tiene que haber bolsa patológica mayor a 4 milímetros y tiene que haber también pérdida de inserción periodontal. Esto parece ser como lo más consensuado, pero no está del todo todavía afirmado este concepto. Entonces las dificultades para estudiar la enfermedad periodontal desde el punto de vista de las poblaciones tienen que ver con la definición de casos, como decía hace un ratito, y también con ¿qué es lo que uno examina? Si examina toda la boca del paciente o examina la boca parcialmente. ¿Por qué esto de boca parcial? Porque bueno, cuando uno hace relevamientos, por ejemplo, de países enteros, de poblaciones enteras, es muy difícil tener el tiempo y los recursos para hacer un examen periodontal de todas las piezas cuando uno también está relevando caries, paraenciopatías, maloclusiones en la misma persona. Entonces, si no tendríamos a la persona, y después todavía uno a veces le hace cuestionarios de los factores de riesgo. Entonces tendríamos a la persona más de una hora, lo cual es imposible, ¿no? Imagínense tener, no sé, a 1.500 personas, cuánto precisamos para evaluarlas una hora cada una, y bueno, es muy complejo. Entonces, se han ideado sistemas de análisis de boca parcial, donde se hacen sextantes opuestos, superior derecho, inferior izquierdo, o se hacen sextantes al azar, para ir teniendo una idea de cómo es la situación periodontal de ese individuo. Ahí también hay toda una controversia entre qué es lo mejor, ¿no? Obviamente que lo mejor es tener la boca completa, porque es el estudio del 100% de las estructuras biológicas del individuo. Pero desde el punto de vista práctico, como eso es difícil, se trata de ver cuáles son los mejores protocolos que sustituyen o que se aproximan mejor a la boca completa. Cuando nosotros nos referimos a enfermedad periodontal desde esta clasificación como moderada y severa, teniendo en cuenta tanto bolsa como PIP, o sea, sería un caso para esta clasificación las personas que tengan bolsa mayor de 4 milímetros y también pérdida de inserción mayor de 4 milímetros, que tengan ambas condiciones. Eso, entonces, la prevalencia a nivel internacional varía entre un 15 y un 40%, o sea, esa variabilidad tan grande tiene que ver con la forma de considerar el caso, si considerar solo bolsa y pérdida de inserción. Vieron que es un amplio margen de variación que existe. Por ejemplo, cuando se usa bolsa y PIP, se examinan en cada sitio bolsa y PIP, la prevalencia aparece como de un 47% en Estados Unidos, que tiene una encuesta que es muy famosa y muy reconocida, que se llama la NANES, que es de nutrición también. Ellos evalúan los aspectos de salud bucal, pero de nutrición y de varias condiciones más, y se hace periódicamente en Estados Unidos. Ahí daban 47%. Y si se utilizaba el indicador CPI, por ejemplo en Brasil, en un reglamento nacional, el más reciente, el último que se hizo, que fue en la misma época que el nuestro,
la prevalencia daba 15,2. O sea que en periodos bastante sincrónicos a la misma vez, las prevalencias han dado muy diferentes en las poblaciones, y eso tiene que ver también con los criterios que se utilizan. El CPI, por ejemplo, no incluye a la pérdida de inserción. Bueno, y ahora vamos un poco a las explicaciones de por qué uno podría pensar cómo se explica la enfermedad periodontal en las poblaciones. Y ahí les voy a traer, esto simplemente para mostrárselos, ni se lo tienen que aprender, solamente tratar de entender un poco que para llegar a la enfermedad periodontal, que estaría acá abajo, acá cuando dice bienestar, mortalidad y morbilidad, morbilidad quiere decir enfermedad, uno podría sustituir este modelo, acá podrían poner este cuadradito, enfermedad periodontal. ¿Cómo uno llega a tener enfermedad periodontal? Bueno, entonces hay toda una explicación que tiene que ver con varios factores estructurales de la estructura social, de los factores contextuales como trabajo, factores psicológicos, respuesta inmune del individuo, las condiciones materiales en cuanto a cómo es su nutrición y los productos que utiliza para su cuidado, lo que tiene que ver cómo es el desarrollo de su vida, cómo son sus genes, la cultura, bueno, todo eso se interrelacionaría de determinada manera para terminar produciendo entonces la enfermedad periodontal. O sea, cuando uno estudia desde este punto de vista de la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad periodontal, que por suerte la mortalidad no es algo que caracterice esta enfermedad que nos ocupa, tiene que tener en cuenta que tiene por detrás toda una serie de factores explicativos que se pueden armar. Esto es un modelo que armaron estos autores para las enfermedades bucales y en particular para la enfermedad periodontal. Uno podría armar diferentes modelos, solo que en todos ellos no tenemos que olvidar que están desde los factores más estructurales de cómo es la sociedad hasta los intermedios que tienen que ver con las condiciones de vida, y hasta que llegamos a los más cercanos a los aspectos clínicos que tienen que ver con características de los sujetos. Les decía, bueno, Murray y Shyam adaptan este modelo de Barnett y Marmot, que era en general para las patologías bucales, la adaptan para la enfermedad periodontal. Y dicen que es válida para la enfermedad periodontal. Bueno, ahora vamos a referirnos más a lo que es el perfil internacional, o sea, entre los países. Para eso hay que recordar que el CPI, que es el indicador de enfermedad periodontal a nivel colectivo, este CPI, índice comunitario periodontal, es el que hoy se utiliza para valorar las poblaciones desde el punto de vista de la salud pública o de la epidemiología. Pero no siempre fue considerado igual. Tiene el antecedente un indicador que se llama CPI-TN, y después TN era porque valoraba necesidades de tratamiento, NT, necesidades de tratamiento. Después se quita esta parte porque generaba muchos problemas en el diagnóstico y queda solo CPI. O sea, se elimina la necesidad de tratamiento, el tratamiento de la enfermedad periodontal es personal, en diferentes pacientes la evolución es diferente, y con el mismo tratamiento podía haber diferentes cuadros clínicos con diferente tratamiento. Entonces en la década del 90 se cambia por lo que es el IPC, el índice periodontal comunitario, que está recogido en el manual de la OMS de 1997, que cambió en el 2013 por otro CPI o IPC, depende como si lo consideran en inglés o en español, vieron que se ordenan distinto las siglas, pero es índice periodontal comunitario. Se cambia del 97 por el 2013, y ahí lo que cambia es que en vez de examinar dientes índice, como vamos a ver ahora, se examina toda la boca. Se hace un registro de boca completa a partir del 2013. Pero en la literatura, como 2013 es muy reciente para relevamientos nacionales, a pesar de que hace ya 7 años, es muy poco para que en la literatura aparezca la producción sobre valoraciones de poblaciones con este indicador del 2013. Hay estudios, sí, pero no hay tantos. Muchos de ellos siguen con la valoración del CPI por sextante, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, cuando revisan literatura y ven artículos que hablan de enfermedad periodontal, tienen que fijarse cuál indicador están usando, y si es con el protocolo del 1997, que estuvo vigente hasta el 2012, o si están usando el del 2013, que
apareció en ese año. Esta es la quinta edición del Manual de Encuestas Básicas de la OMS. Cuando Patricia les presentó, y los docentes de la UDA les presentaron el relevamiento que se hizo en Uruguay, el último, que es el primero y el único que hay hasta ahora de salud bucal en su conjunto, que fue en el 2011, donde Patricia participó y muchos docentes de la cátedra y de otras materias de la facultad participaron. No lo hicimos con quinta edición del 2013, sino que lo hicimos con el manual anterior porque fue en el año 2011, entonces estaba vigente el del 1997. Vieron que la OMS demoró un montón de años en cambiar, porque hasta el año 2012 estuvo vigente un manual que era del año 1997, y todos los relevamientos en los países a nivel internacional se venían haciendo así para que fueran comparables. Recién en el 2013 se cambia por esta quinta edición. Pero recuerden que entonces cuando ustedes estudien el relevamiento nacional de Uruguay, el que está vigente, los datos que tenemos hoy, está hecho con el protocolo de OMS de 1997, no con este actual. Bueno, tanto el criterio del 97 como el de ahora, del 2003, utilizan esta sonda periodontal que está graduada, no por milímetros, sino por bandas. Entonces la primera banda aparece acá, entre 0,5 y 3,5, después hay una segunda banda, una tercera, o sea, no se graduó milimétricamente como la que van a ver en Perio el año que viene. Y esto es porque, lo mismo que les decía al principio, para hacer el diagnóstico en las poblaciones es muy difícil estar midiendo los milímetros y calibrarse en milímetros cuando hay condiciones de repente que uno va al hogar de las personas, va con un frontolux, no tiene un sillón, entonces se hace en categorías que es más fácil de calibrar y más fácil de medir. Pero hay como una correspondencia entre los milímetros y las categorías, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera categoría, esta sonda tiene una bolita de 0,5 milímetros, y si uno, la sonda se introduce en la bolsa periodontal, llega hasta acá, tendría unos 4 milímetros, pues son 3,5 de la banda, más 0,5 de la bolita, sabríamos que acá andamos por los 3,5 milímetros aproximadamente. Acá andamos por los 5,5 en la segunda banda, la tercera banda 8,5, y así está como, uno podría hacer como una correspondencia entre los milímetros. Claro, lo que le vamos a poder decir que hay individuos de la población que estuvieron en la primera banda, no sabemos si fue 3,5, 3,4, 2, ¿entiende? Entrarían todos acá adentro, un grupo, otro grupo de acá, y así sucesivamente. Se hace en realidad en categorías, lo que en estadística se llama variable categórica, ¿no? Bueno, el CPI que mide la bolsa y la pérdida la bolsa mide con esa sonda, trabaja con dientes índice, y estos dientes índices son los que ustedes ven ahí. A nivel superior y posterior, 17, 16, el 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 y 47. Son los que toma como por representantes, digamos, de toda la boca. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué hago si en un sextante no tengo esas piezas? Bueno, dice, se utilizan los dientes índice, y para que un sextante sea medido, debe presentar 2 o más dientes que no tengan indicación de extracción. O sea que esa es una condición previa para examinar ese sextante. Si en un sextante falta el diente índice, se examinan todos los demás dientes del sextante y se anota el puntaje peor. Claro, siempre y cuando en ese sextante queden dos dientes, ¿no? Si no había 2 dientes, ya se decía que ese sextante queda excluido. O sea que, yendo de lo más general a lo más particular, primero el sextante tiene que tener por lo menos 2 dientes para que lo pueda examinar. Si no, ya queda excluido, no se examina. Si tiene 2 dientes, examino las piezas índice y pongo la condición de la peor pieza. Esa es la que va a quedar registrada. Solo la peor condición. Por ejemplo, si había una bolsa incipiente por ejemplo, ¿no? Una bolsa incipiente en el 16 y una bolsa profunda en el 17, este sextante se resume con el 17 que tenía la bolsa profunda, ¿se entiende? Si en el sextante anterior, el sextante anterior, el diente, por ejemplo, el 11, tenía sangrado, si tenía sangrado y tenía sarro, y también tenía bolsa, yo solo voy a poner la bolsa, porque pongo la peor condición. ¿Van entendiendo cómo funciona esto? ¿Esto de que va a la peor condición? ¿Sí? No anoto todo lo que tiene, sino la peor condición. O sea que me voy a perder información. Yo voy a poner lo peor del sextante. Y el orden para este índice, en cuanto a la peor condición, es, primero va, o está sano,
o tiene sangrado, o tiene sarro, o tiene bolsa incipiente profunda. O sea que si una de las piezas tenía bolsa profunda, ya todas las demás me las perdí, no las puedo registrar. Registro solo en este diente la bolsa profunda. Me va a quedar registrado la peor condición, por eso se llama que el CPI trabaja con la peor condición del sextante. Lo que me queda a mí es la peor condición del sextante. Después, ¿cómo se hace desde el punto de vista clínico? Se miden 6 puntos de cada diente, 3 vestibulares y 3 palatinos y o linguales, y se anota el que está peor. Si en un sextante falta el diente índice, se examinan todos los demás dientes del sextante y se anota el peor puntaje. Bueno, características entonces de este índice: mide hemorragia gingival, cálculo, bolsas periodontales y pérdida de inserción periodontal. Que en realidad la pérdida de inserción no está incluida en el CPI, acá habría que modificar esto, ¿no? En realidad el CPI lo que mide es hemorragia gingival, cálculo y bolsa periodontal. La pérdida de inserción la recomienda medir la OMS, pero no la recoge el CPI. Se mide también, sí, pero es una condición independiente del CPI. Se utiliza la sonda especial con la que les mostré recién, se divide la boca en sextante, se miden 6 puntos, está como resumido todo lo que les dije hasta ahora. Y en el caso del manual ya más reciente, que es el de 2013, se hace igual, pero se examina toda la boca, excepto los terceros molares, y además suspendieron la medición de sarro, ya no se mide el sarro. Y la otra cosa es que se sigue usando diente índice, los dientes índice, para medir la pérdida de inserción. Se hace la medición de bolsa patológica en toda la boca, pero para el PIP, la pérdida de inserción, se siguen usando los dientes índice. ¿Cómo se mide la confiabilidad de los examinadores? Yo no sé si hablaron algo de calibrado a nivel de los relevamientos, Patricia. Y el calibrado sí, porque están las encuestas básicas. O sea que ellos ya saben lo que es calibrado. Pero saben lo que es el concepto, no lo del test, no porque no estaba en el teórico. Para mí antes Perfecto. no estaba, así que lo del test puedo explicarlo, sí. Bien. Entonces, ustedes vieron que cuando hacían un proceso de calibrado para ponerse de acuerdo cómo iban a relevar las patologías, en este caso, cómo van a medir la bolsa periodontal, uno puede medirlo sin hacer un calibrado, entonces es probable que haya una diferencia importante entre cómo lo mido yo, cómo lo mide Patricia, o cómo lo mide Gabriel, que son del curso de epidemiología, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo previamente. Ese ponerse de acuerdo previamente era el proceso de calibrado, que se llamaba. Para recoger los resultados de ese proceso de calibrado, desde el punto de vista estadístico, se utiliza un indicador que se llama test-kappa, que es lo que hace, mide la concordancia entre los examinadores cuando la variable que se considera es en categorías, como era esta, la categoría de la primera banda, segunda banda, tercera banda, si hay o no hay enfermedad periodontal en cada individuo, en cada sextante, si hay o no hay, por ejemplo, bolsa patológica. ¿Hay o no hay? ¿Sí o no? Se termina resumiendo así, ¿no? Uno no dice hay tantos milímetros como van a aprender después en la clínica. Entonces, cuando uno habla de que mide sí o no, mide si hay bolsa o no hay bolsa, ahí puede utilizar un indicador que se llama kappa. Que en general cuando es mayor a 0,75 es una buena concordancia, y entre 0,40 y 0,75 una concordancia aceptable. Esto es muy general porque en realidad para la enfermedad periodontal el 0,6, el indicador kappa de 0,6 ya es bueno. El mejor puntaje que puede tener uno es el 1, ¿no? Varía entre 0 y 1. Entonces, si uno tiene cercano al 1 está mejor, pero la enfermedad periodontal, como tiene esa complejidad para medirla, se considera como suficiente el tener 0,6. O sea, estaría dentro de una concordancia buena el tener 0,65, por ejemplo. Después hay otro tipo de indicador que se utilizaría si la variable, si la enfermedad periodontal se midiera en milímetros, que no se hizo en el caso nuestro, habría que hacer otra cosa que se llama análisis de varianza, simplemente para que conozcan que no siempre se usa el kappa, se utiliza cuando la variable es sí o no, tiene o no tiene enfermedad periodontal, tiene en categorías, y cuando hay medición de milímetros, se utiliza esta otra forma que nosotros no usamos. Cuando termina el relevamiento nacional o un relevamiento utilizando los criterios de la OMS para medir enfermedad periodontal con el CPI, uno podría resumir el porcentaje de sujetos con tejidos periodontales sanos, un porcentaje que tiene hemorragia, el porcentaje que tiene sarro, se utilizó el manual el más viejo, el nuevo ya no lo dice, porcentaje de personas con bolsas de 4 o 5 milímetros,
porcentaje de individuos con bolsas profundas. Uno puede hacer también el promedio de sextantes excluidos del examen. En promedio, este paciente, ¿cuántos sextantes excluidos tenía? O el grupo de 35 a 44 años, ¿cuántos sextantes excluidos tenía? Que sí que ahí había pérdida dentaria, ¿verdad? Y también uno puede calcular el porcentaje de individuos que tenían pérdida de inserción. Esto, no, ya les digo, no forma parte del CPI, pero a partir del relevamiento que indica la OMS para poblaciones, se puede, se indica, se pide que se estudie la pérdida de inserción en los dientes de índice. Pero eso no forma parte del CPI, es algo que se hace con los criterios del manual de OMS, pero no integra el indicador CPI. Bueno, como todos los indicadores, tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que es rápido y reproducible, internacionalmente conocido. Las desventajas, mucha información recogida, o sea, mucha de la información recogida no se utiliza. Por ejemplo, lo que yo le decía, si yo vi que en una pieza índice había SAR o había sangrado, pero también tiene bolsa, yo solo me quedo con la bolsa. Mide la enfermedad porque incluye SAR. Esto ya se modificó en el 2013, ¿no? Esto es válido para el 1997. Después, yendo a la comparación a nivel internacional, hay un sitio que ustedes pueden consultar de la OMS donde van a encontrar los diferentes países qué puntaje tienen. Cuando tiene sangrado, cuando tiene 2 es cuando tiene cálculo y sangrado. Si tiene el número 3 es porque tiene bolsas incipientes, y si tiene score 4 es porque tiene las profundas. ¿Está? O sea, cuando vean CPI con valor de 4 es porque ya estábamos en esta categoría, la peor, digamos, CPI 13, vamos hasta acá, y así, así va presentando cada uno de los scores. Hay una página que se llama CAPP, que en inglés es Country Area Program, que ahí pueden encontrar datos de todos los países, ya sea de enfermedad periodontal, de caries, de todo. CAPP, Country Area Program Profile, CAPP. Pone CAPP, WHO, y ahí les aparece la página. Y consultando esa página es que uno puede ver, por ejemplo, por países, cómo era esto de las categorías del CPI. Y se vieron porcentaje de personas que estaban en el peor score. O sea que, por ejemplo, los scores peores de bolsa 3 y 4, yo que sé, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, no sé, Argentina, quiere decir que había un 26% de personas que estaban en este score en la población argentina. Y había un 14% que estaba en este otro score de bolsa más profunda. Y así se va interpretando en los diferentes países. ¿Ven que dice? Es porcentaje de personas que tenían el peor valor. Y esto se ve que es... y el número, yo pedí también que me diera el número, el promedio de sextantes afectados. Y esto está acá, del otro lado. Acá está, digamos, la prevalencia de estas condiciones del CPI, ¿no? La prevalencia de sanos, la prevalencia de los que tenían sangrado, la prevalencia de los que tenían cálculo, y la prevalencia de los que tenían bolsa. Y si me paso para esto más verde, acá lo que tengo es el promedio de sextantes afectados que tenían las personas. Perdón. Por ejemplo, acá en, no sé, Brasil, no tenemos datos. China, por ejemplo, en China, sextantes que no tenían enfermedad, en promedio eran 0,3%. Sextantes que tenían la condición 1, o sea, que tenían sangrado como peor condición, eran el 5,6%. Los que tenían cálculo como peor condición eran el 5,3%. Perdón, de este lado verde estamos en promedio, o sea que es, en promedio había 5,6 personas que tenían en los sextantes sangrado. En promedio había 5,3 personas que tenían cálculo como peor condición, y en promedio había 1,3 personas que tenían bolsa de 4 milímetros.
La parte esta verde son promedios, por eso dice promedio de sextantes afectados. Y la parte amarilla es prevalencia, es porcentaje de personas que tenían la condición. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro columna? Silencio absoluto, a ver. ¿Se entiende? O sea, una cosa es decir el porcentaje de personas que tenían, por ejemplo, bolsa profunda en tal país, era tanta. Eso es una forma de presentar la información. Pero yo quiero saber también, por ejemplo, en la primera parte, la amarilla, digamos, es prevalencia, yo no veo la gravedad del problema. Porque sé que tiene o no tiene. O sea, había, no sé, un 13% que tenía bolsa profunda. Pero en este otro de la derecha, verde, me está diciendo que en promedio un 0,7 personas tenían sus estantes excluidos. ¿Se entiende? O sea que me está dando la gravedad del asunto. Para ver, por ejemplo, grave. Claro, cuanto más cantidad de sextantes afectados, más grave es la patología. Acá solamente te dice cuántos la tienen, pero no te da la gravedad. En esta parte, como es promedio de sextantes afectados, me está diciendo la gravedad del problema. ¿Tá? Es la diferencia entre las dos formas de medición, la prevalencia, en amarillito, todo esto, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, con los diferentes scores del CPI, y después lo que es presentar la información por sextante, diciendo el promedio de sextantes que tienen el problema, lo cual me da una idea de la gravedad. Bueno, en base a las mediciones que se han hecho en relevamientos nacionales de los países, se sabe que en América Latina los datos son escasos. En Brasil la prevalencia de individuos de 35 a 44 años, que es una edad típica para manejar por la enfermedad periodontal, porque sería como de ahí para abajo, como no tendría tanto sentido, porque es una enfermedad que en términos acumulativos empieza a aparecer cuando las personas tienen unos 40 años aproximadamente. Entonces se considera que este rango que la OMS propone es el más adecuado para los adultos. Entonces, la cantidad de individuos de 35 a 44 años con bolsas de 4 milímetros y de 6 o mayores, varió entre 27,7 y 6,9. O sea, vieron que hay un rango de variación importante. Seguramente tiene que ver cómo se mide. En un mismo país, utilizando un criterio más exigente que combina las dos cosas, bolsa y la pérdida de inserción, y mide CPI mayor a 2 y pérdida de inserción mayor a 6, CAL sería en inglés, no, Clinical Attachment Loss, entonces por eso CAL es como si fuera PIP. Cuando vean CAL, en inglés es PIP, pérdida de inserción. Cuando se combinaban las dos cosas, la prevalencia de enfermedad periodontal era un 15 por 2. 15,2. Otra forma de medir la enfermedad periodontal en el mundo, y bueno, arrojó un valor de un 15,2. Como verán, depende, hay que mirar todo el tiempo en cada estudio si es comparable con otro, y hay que ver qué criterio utilizó. Si utilizó solo bolsa, si utilizó bolsa y pérdida de inserción. Después, si midió los sextantes, si midió la boca. O sea, si ustedes quieren comparar estudios, tienen que buscar que hayan utilizado el mismo método de medición. Tienen que ser muy cuidadosos con eso. Bueno, nosotros los datos que tenemos así como más ejemplificantes para mostrarles son los de Brasil, del relevamiento que se hizo al mismo tiempo que en Uruguay, en el 2011, y que nosotros de alguna manera los artículos que ven nuestros se comparan con Brasil porque, por ejemplo, Argentina no tiene un relevamiento nacional reciente. Para eso hay que decir que los brasileros hicieron un aporte importante a esto de medición de la enfermedad periodontal, porque hasta ahora, como yo les decía, nosotros utilizamos en la boca los dientes índice y medíamos por sextante. Entonces, si la peor condición era la bolsa profunda, nos quedábamos con esa condición en este diente, o en este sextante, o en este otro, y nos perdíamos de saber si ese mismo diente o ese mismo sextante tenía las condiciones anteriores, la bolsa incipiente, el sarro, el sangrado. Eso no lo perdíamos. Los brasileños idearon este sistema, que ellos lo que hacen es poner los dientes índices de los sextantes, pero ponen cada condición por separado, ponen el sangrado por separado, el sarro por separado y la bolsa por separado. Entonces eso me permite medir en cada sextante si tiene o no tiene sangrado. Por ejemplo, yo voy al 16-17 y pongo, ¿tiene o no tiene? ¿Sí o no? El 11, ¿tiene o no tiene sangrado? Y mido en cada una de las condiciones, tanto en el sangrado, en el sarro, como en la bolsa, si tiene o no tiene en cada uno de los sextantes.
Entonces, ¿qué mejoré? Que ahora no solamente voy a tener la peor condición de este sextante, sino que voy a tener lo que pasa en ese sextante en cuanto a sangrado, en cuanto a sarro y en cuanto a bolsa patológica. ¿Se entiende la mejoría que hacen los brasileros con respecto al CPI, la modificación? Porque es importante para después mostrarles los cuadros que vienen. ¿Entienden cómo se mejora o no entienden? Sí, o sea, brinda datos más específicos de cada pieza índice. Porque de la otra manera vos no podías medir la prevalencia de sangrado, sarro y bolsa. Lo que te estaba dando era la peor condición, pero no es la prevalencia, porque vos no sabés si no hay en este diente índice sangrado o sarro, y en este no sabías si no sabías. O sea, lo que estaba midiendo algo raro del CPI que no es prevalencia, porque prevalencia es hay o no hay, vos te perdías si había o no había la condición acá, porque solamente registrabas la peor, no permitía medir prevalencia. Ahora, con esta forma de anotar que proponen los brasileños, yo puedo medir en cada lugar, en cada pieza índice o en cada sextante, si hay sangrado, si hay sarro y si hay cosa patológica. Esa es la mejoría que hacen. Se llama, bueno, nosotros le llamamos CPI modificado según relevamiento de Brasil de 2011. Nosotros hicimos el mismo criterio y la misma forma de medición de los brasileños. Entonces, este cuadro que parece muy difícil de entender y mucho numerito, vamos a ir desentrañándolo para que ustedes lo puedan ver, porque así aparecen en la literatura. Es resultados de relevamiento nacional de Brasil. Uno siempre tiene que mirar el título para entender un cuadrito de estos. Entonces no asustarse con los números, ir al título. Dice prevalencia, ¿de qué? De sangrado, de sarro y de bolsa incipiente y profunda por edad. O sea que lo que voy a tener adentro va a ser la prevalencia, si tiene o no tiene sangrados, sarro y bolsa por edad. Entonces, acá está la de los 12 años, 15 a 19, 35 a 44 y 65 a 74. Les pusimos marcado estas edades porque son las que nos interesan desde el punto de vista periodontal, porque son cuando la patología se hace más evidente, ¿no? Entonces, vayamos, por ejemplo, y vieron que está además medido por zona, porque ellos tienen 5 zonas para relevar: norte, noroeste, suroeste, sur y centroeste. Y acá al final, en esta fila, me dan de todo Brasil. Si yo quiero ver por zona, me muevo por estas filas. Si quiero ver el país, me voy acá abajo como yo me fui. Entonces quiero saber, 35 a 44, en Brasil, ¿cómo era la prevalencia de bolsa incipiente? Bueno, era un 27,7%. Yo puedo decir que en la edad de 35 a 44 años, los brasileños tenían un 27,7% de prevalencia de bolsa incipiente. Lo mismo puedo hacer con la bolsa profunda. Y lo mismo puedo hacer para Brasil en la edad de 65 a 74 años. ¿Sabrían leer un cuadro así? Si les pedimos que lean, les ponemos en el parcel que interpreten, así saben buscarlo. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda con respecto a la lectura del cuadro? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, ¿no? No, de verdad, díganme si hay alguna, si quedó claro cómo se lee el cuadro. Por mí está bien. Vos tenés mucha responsabilidad porque representás a todos los compañeros, como sos la única que hablás. Si los demás no entendieron, Bueno, que... hoy me toca a mí. Nos vamos turnando. No, está bien, pero digo que los compañeros, si ven que no representa a la compañera que no están entendiendo, por favor digan, porque estamos para aclarar las dudas, ¿entienden? No se queden con esa duda encima, no hay problema, se los aclaramos con mucho gusto. Bueno, entonces vayamos al otro, a ver. Y acá, fíjense, el título dice media de sextantes, o sea que acá lo que vamos a medir, ¿qué es? En vez de prevalencia, ¿qué vamos a medir? ¿La media cuál era? Ah, bueno, media es sinónimo de promedio, ¿verdad? Claro. Media, lo que ustedes vieron en la estadística como promedio es media, es lo mismo. ¿Tá? Acá pueden ponerle, tachar esto si no les queda claro media, poner promedio es lo mismo. Cuando digo promedio de sextantes, ¿qué estaría midiendo? Porque en el cuadro anterior medía prevalencia, ¿no? Y acá cuando hago la media de sextantes afectados, ¿qué mido? O sea, sumás todos los valores y los dividís. Bueno, esa es la forma como vos calculás un promedio, está perfecto. Pero ¿qué te está midiendo? ¿Qué te está resumiendo ese promedio? Porque la prevalencia te decía la cantidad de casos que había en la población, ¿verdad? En el cuadro anterior. En este grupo de edad, ¿qué porcentaje de personas tenían la condición? ¿Tiene o no tiene? Ahora, cuando vamos acá, por ejemplo, suponete, ¿no? Este 0,62.
¿Qué quiere decir? ¿Qué me estaría diciendo este 0,62? ¿A quién se anima a interpretarlo? Dale, no sean tímidos. Anímense, así yo descanso un poquito. Sí, aunque se equivoquen, no pasa nada. Claro, equivóquense que acá no vamos a, Aprende la más. profe no les va a poner nota, y yo ni los conozco, así que no me importa. Para mí también puede relacionarse con la probabilidad. No te metas con estadística, porque no tiene que ver con eso. Solamente quiero que me digas que la probabilidad sería como un capítulo distinto que nosotros no aprendimos en el curso. Viste que la probabilidad es algo más complejo, que es la chance que tiene de aparecer un fenómeno en la población, tiene que ver con intervalos de confianza. No me metería con probabilidad ahora. Yendo a la parte más descriptiva de lo que ustedes han visto en los cursos de estadística, un promedio, ¿qué es lo que te dice? Esto es un promedio, ¿verdad? Porque dijimos que era la media. Este 0,62, que es un promedio, ¿qué te está diciendo? Si fuera promedio de edad, ¿qué te estaría diciendo el 0,62? Si este fuera un promedio de edad, ¿qué te estaría diciendo? Para Brasil. ¿Cómo leerían esto si es un promedio de edad? O para la clase de ustedes, a ver, ¿cuántos hay en sala ahora, Patricia, que no veo el número? 15. De los 15 que estamos ahora en sala, ¿no? Si yo les digo que el promedio de edad es muy chiquito, así que vamos a ponerlo para bolsa. Que el promedio de bolsa en nosotros 15 nos dio 0,62. ¿Qué quiere decir? ¿No tienen idea cómo leer un promedio? Están súper olvidados del curso de primero y repasaron estadística también, ¿no? No llegamos a eso. Todavía no. En Bueno, el entonces están primer olvidados de primero. semestre. Bueno, recordemos juntos entonces. Este 0,62 quiere decir que en promedio, que el promedio se hizo como la comparación en la clase, en los 15 que están en la clase de ahora, dio 0,62. ¿Quiere decir que todos tenían 0,62? No. Esto es un promedio, quiere decir que si nosotros juntáramos toda la cantidad de enfermedad periodontal, toda la cantidad de bolsas incipientes que había en los 15, y las dividiéramos en forma pareja, y le tocara lo mismo a cada uno de bolsa le tocaría 0,62. Eso quiere decir que en promedio los 15 tenían 0,62 de bolsa incipiente, que ya estoy mirando acá. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento para los 15 cómo sería? Sí, o sea, lo entendía, pero no sabía cómo querías que lo ¿Cómo explicara. decirlo? Perfecto. Sí. Bueno, ahora avanzaste un paso, ahora sabes cómo decirlo. Ahora, ¿quién me lo dice para la población que está acá? Porque Ahí en realidad está. este 0,62 no es de... ¿Cómo sería? Díganmelo para la población esta, ¿cómo sería? ¿Cómo lo dicen? Empezamos así. En promedio, ¿cuál población? La población de todo Brasil. La población de 35 a 44 años de Brasil, porque estás acá, ¿no? En promedio, la población de Brasil de 35 a 44 años tiene 0,62 sextantes con bolsa incipiente. De vuelta. En promedio, porque acá dice que es la media, en promedio, la población de Brasil de 35 a 44 años, porque estoy acá, tiene 0,62 de bolsas incipientes, en promedio. El valor promedio en las personas de 35 a 44 años brasileras es de 0,62. Y si la comparamos, por ejemplo, con los más veteranos, vieron que acá
baja a 0,24. Entonces uno ya podría decir, bueno, parece que la población más adulta tiene menos bolsa, ¿no? Y ahí ya habría que explicar por qué pasa eso. ¿Por qué será que si son más veteranos tienen menos bolsa? Esto es más chico que esto, ¿no? Por la pérdida dentaria. Perfecto. Por la pérdida, fíjense que si vamos a la pérdida, no la tenemos acá la pérdida, pero falta la columna de pérdida, seguramente la columna de pérdida sería más grande en los adultos mayores que en los adultos. Esto de que baje, entre comillas, el promedio de sextantes afectados es porque hay menos sextantes para medir, hay menos piezas en boca. Esa es la explicación. Bueno, muy bien. Nosotros pretendemos que sepan leer los dos cuadros, el de prevalencia y el de media de sextantes. Así que si alguno no lo entendió, después le preguntan a la profe en clase o le preguntan a un compañero. Pero la idea es que ustedes salgan del curso sabiendo leer los cuadros en la literatura. Bueno, en el Uruguay, ¿cómo es el perfil de periodontal del Uruguay? Esto es antiguo. Estas son las razones por las que se hizo el relevamiento nacional. Creo que no vale la pena detenerse porque ya es muy viejo. Cuando hicimos el relevamiento nacional, el dato confiable que había era parte de la población, era de 1988, era súper viejo. Entonces, más que justificado estuvo el relevamiento que se hizo a nivel nacional. Bueno, el estudio de relevamiento nacional, como lo van a ver con Patricia, yo lo voy a pasar rápido. Voy a ir a lo periodontal nomás. Si ustedes quieren recoger los datos de cómo es la enfermedad periodontal en el Uruguay en el interior del país, se van a esta revistita verde, que es la odontostomatología, que sacó un número especial, con todos los datos de la salud bucal de los uruguayos, caries, parenciopatías, maloclusiones, pero solo del interior, porque a veces se equivocan, les preguntamos el dato a nivel nacional y ponen los de esta revista. No, esta revista tiene solo el interior del país. ¿tá? Es una revista nacional de la Facultad de Odontología, y fue la primera que se sacó en el año 2013, pero tiene solamente los datos del interior del país, no tiene los datos de todo el Uruguay. ¿tá? Ahí pueden encontrar el diseño de cómo fue la muestra, cómo se hizo el relevamiento, todo eso a nivel general, pero los resultados que tienen son resultados solo del interior del país. Van a tener resultados de caries, que se midió con el CPOD, con criterio de cavitación, van a tener resultados de CPI, para parenciopatías, de sangrado, sarro y bolsa, y bueno, ahí tienen todas las variables que tienen para las diferentes patologías. Nosotros en esta clase de hoy nos interesa solamente las parenciopatías y el CPI. Bueno, acá aparece un poco cómo se tomó la muestra, las dimensiones que tenía la muestra, qué prevalencia se tomó. Son datos previos que se necesitan para elaborar el número de personas que uno tiene que examinar. Es un relevamiento, una cosa general para decirles que representa a los uruguayos que vivían en ciudades mayores de 20.000 habitantes. Las ciudades los uruguayos que vivían en ciudades más pequeñas no están representados en ese relevamiento nacional porque no había fondos como para ir a ciudades tan pequeñas. Bueno, acá se relevaron 15 ciudades, acá estamos Patricia y yo más jóvenes, acá está Ramón, que es el estadístico que colaboró junto con Fernando Massa en el relevamiento, otra docente de ortopediatría, que la van a conocer en quinto con pediatría, Anunciata Fabruccini. Hubo otros docentes más, acá estábamos solo los que estábamos trabajando en la construcción de los mapas. Se hicieron, como les decía, 15 ciudades, las capitales departamentales y además La Paz, Las Piedras, Ciudad de la Costa y San Carlos. Acá están marcadas en el mapa las ciudades que se relevaron. Fueron 11 departamentos. Bueno, acá está datos de CPOD, que no vale la pena ahora porque estamos con una enfermedad periodontal, lo van a tener en el teórico para consultarlo tranquilos, y DAI, que es el indicador que se utiliza en salud pública para medir las maloclusiones. El calibrado se hizo en la Facultad de Odontología, hay docentes que ya no están en la facultad, que se han jubilado, otros que no son más docentes de la facultad, y otros que todavía seguimos. Se hizo en la clínica Cala, el calibrado. Y acá aparecen datos de esa revista que yo les decía, la odontostomatología, que tiene solo datos del interior del país. Pero interior del país, acuérdense, porque no son datos de todo Uruguay. Y bueno, ustedes ahora, por ejemplo, acá, ¿qué me dirían? ¿Qué es esto? Yo ahora no voy a hablar, a ver si se animan a decirme qué es lo que están viendo acá. Es
la prevalencia de bolsa periodontal entre Sí, 4 y 5 milímetros sí. en la población de 35 a 44 años en la población del interior de Uruguay. Bueno, casi estuvo perfecto, ¿sabes? Tuviste un error importante, pero valoro más que te animaste y que hiciste muy bien el razonamiento. Y lo único que te equivocaste es que no empezaste a leer el título. Viste que dice CPI de acuerdo al peor sextante. Este cuadro en particular no tiene la lógica de lo que yo mostré antes, de la prevalencia, porque está solo puesto el peor sextante. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto permitía comparar con otros países que cuando utilizan el CPI con el criterio viejo, del peor sextante, ¿viste? Por eso siempre, primero hay que leer el título. Entonces, todo lo que vos dijiste aplica, pero no es prevalencia esto, porque yo no sé si no tenían otras cosas. Bien. Entonces es que como peor condición, estas personas tenían un 15,5 de bolsa de 4 a 5 milímetros, en esta edad de 35 a 44 años. ¿Está? Si no, yo acá tendría que haberle puesto prevalencia de las condiciones que se muestran a continuación y pusimos de acuerdo al peor sextante. Pero estuvo bien el razonamiento. Bueno, por ejemplo, acá, que no dice nada que sea la peor condición. Si no dice nada, suponés que es prevalencia. Para que estuviera mejor el cuadro tendría que haber dicho prevalencia. Pero yo te digo que es prevalencia. Ahora sí, ¿qué diríamos de esto? La prevalencia de bolsa y pérdida de inserción, la población de Uruguay, o sea, la población del interior del país, o sea, de Uruguay, de 35 a 44 años, es de 16,7%. En el interior del país, perfecto. Y entonces, si yo te puse acá bolsa y PIB, ¿cuál es la definición de caso de enfermedad periodontal que se hizo acá? El que abarca que ambas tienen que estar O sea que presentes. vos para entrar en la bolsa de enfermos tenías que tener las dos cosas, ¿verdad? Bolsa y PIB. La definición de caso era tener ambas cosas acá. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, si quieren ir a resultados globales, para ir terminando, de todo el país, tienen que ir a artículos publicados a nivel internacional en revistas que, bueno, lamentablemente están en inglés porque la mayoría de la literatura está en inglés, pero tienen que ir a buscarlas en PubMed, que ustedes ya pueden saber, y entonces van a encontrar de enfermedad periodontal 2 revistas, que no queda muy bien que me autorreferencie, pero bueno, justo como era la tesis mía de doctorado, son los 2 artículos míos, pero también participaron otras personas. Entonces, si van a buscar, bueno, antes de hablar de los artículos de enfermedad periodontal, si quieren ver los datos de todo el país a nivel en español, lo van a encontrar en una revista, en una publicación de esas librillos de la facultad, que está en biblioteca, que ya se la tendrían que ir comprando para tenerla porque la van a precisar para el curso, o fotocopiarla como quieran, que están todos los datos del país en español. Esto fue publicado el año pasado, fue el otro, no me acuerdo, Patricia, el otro, ¿no? 2018 creo, 19. Se hizo en el 2018, pero se publicó el año pasado. Igual está en PDF, ellos ya lo están trabajando, Ah, porque bueno. el marco teórico lo utilizaron también. Perfecto, está. Ustedes ya la conocen, está en PDF. Sí, sí. Esto es lo que pasa que ahora sí está disponible porque está en Colibrí. Saben que Colibrí es la plataforma de la universidad, porque ¿saben lo que es? No, contales. Colibrí es una plataforma que tiene la universidad donde se publican donde están todas las publicaciones de los autores nacionales, ya sea en español o en inglés, o sea, uno puede colocar allí toda la publicación de los autores uruguayos. Nosotros colocamos esta publicación para que estuviera disponible, uno puede entrar de cualquier lugar del mundo a Colibrí, si sabe español, y la encuentra. De hecho, hace poquito hay unos colegas que andan trabajando en lo que es la salud bucal en Latinoamérica, están poniendo el observatorio que se llama Salud Bucal, pueden googlearlo y lo van a encontrar, Observatorio de Salud Bucal en Latinoamérica, y ahí aparecía Uruguay con datos viejísimos de la década del 90, y entonces justo me pidieron a mí que yo les diera cuál era la referencia bibliográfica, y les di la referencia de esta publicación, y con dificultad, pero llegaron,
porque Colibrí tiene algunos problemas, a veces uno no entra tan fácil, pero si se pone empeño y se prueba de varias maneras, uno llega a la publicación ahí en Colibrí. Pueden fijarse Colibrí como el pájaro, y ahí encuentran todas las publicaciones de los autores nacionales. Y ahora sí vienen los 2 artículos que les decía que están en revistas que se publican en inglés, que una es brasilera, que en realidad se publica en español, el resumen, tiene el resumen en español, en inglés y en portugués, pero la revista está en inglés, ¿no? Entonces, el artículo se llama Enfermedad periodontal y factores asociados en la población adulta y adulta mayor, primer reglamento nacional de salud bucal en Uruguay. Y aparecen todos los autores que estamos acá, que somos la mayoría uruguayos hasta acá, y estos 2 son los colegas de Brasil que nos ayudaron en el relevamiento nacional, y ahí, bueno, pueden encontrar datos con respecto a este objetivo que tenía el artículo que se ha publicado en esta revista, ¿no? Que era estudiar la prevalencia de la enfermedad periodontal, investigar su asociación con las características sociodemográficas. Bueno, se trabajó en esos 2 grupos de edad, y lo que aparece acá es la prevalencia en esta edad, que acá sí es para todo el país, la prevalencia en esta otra edad, y el total en todo el país fue de 22%. En cuanto a periodontitis moderada y severa, que acuérdense que yo les dije que el criterio que se utilizó para moderada y severa era que tuviera el paciente por lo menos bolsa y PIP en el mismo paciente mayor a 4 milímetros, tanto bolsa como PIP. Y después está cuánto había en el Uruguay de sangrado, 40,8%, y cuánto había de periodontitis severa, los que tenían mayor a 6. También se puede ver la cantidad de sextantes excluidos, fíjense, 35-44 eran 2%, y 65-74, 35%. Una amplia, cambia sustancialmente, ¿no? Bueno, y después en el otro artículo, no sé por qué, ahí, que está publicado en esta revista que se llama Brazilian Oral Research, el rol de los factores individuales y contextuales. Acá el objetivo es un poco más complejo, pero tenía que ver con saber si los contextos donde viven las personas importan a la hora de estudiar la enfermedad periodontal. Y lo que se vio, el objetivo de entender la relación entre los factores individuales y contextuales. Contextuales son los lugares donde viven las personas. En este caso eran los departamentos. Y la hipótesis era las condiciones contextuales deficitarias, por ejemplo, contextos con necesidades básicas insatisfechas, que ustedes ya conocen ahora ese indicador. Si los contextos que tenían NBI, mayor cantidad de NBI, eran los contextos de mayor enfermedad periodontal. Y ahí lo que se vio fue, en ese artículo, que 1/5 de los adultos y adultos mayores sufren enfermedad periodontal. A nivel de todo el Uruguay, ser varón, presentar una situación socioeconómica del hogar deficitaria, no visitar al dentista en los últimos 12 meses, y ser gran fumador incrementaba el riesgo de enfermedad periodontal. Acá sí podemos hablar para la compañía de probabilidad, porque acá lo que se utilizó fue el OR, que después van a ver como una medida estadística para ver relación entre variables y una enfermedad periodontal. Yo se los puse de esta manera, incrementaba el riesgo para que fuera más entendible. Y lo otro que se vio fue que el contexto socioeconómico influye sobre la enfermedad periodontal en forma distinta. En los contextos más aventajados, de mejor situación socioeconómica, la situación socioeconómica individual actúa como condición protectora. Y en el contexto más deficitario esto se atenúa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tenía una persona que tenía un buen nivel socioeconómico individual en su casa, tenía, por ejemplo, mayor capacidad de ingreso, mayores ingresos, mayor capacidad de compra, y estaba en un contexto deficitario, esa protección que le podía dar el indicador ese de tener mejor nivel socioeconómico no operaba tanto como si estaba en un contexto socioeconómico bueno. Como que el estar en un contexto socioeconómico bajo te tira para abajo de alguna manera, te hace que esa protección que tenés en tu hogar disminuya un poco. Como que el contexto donde viven las personas hace la diferencia con respecto a esta patología. Bueno, ahí tienen la bibliografía. Y si tienen alguna pregunta, es el momento. O algún comentario. ¿Algún comentario, chiquilines? Ah, estaba Gabriel también. ¿Cómo estás? No, todo bien. ¿Algún comentario, chiquilines? ¿Alguna pregunta de los 10 valientes que quedan? Bueno,
Si No, hay- no, Dale. gracias. Gracias. Bueno, capaz que agradecerte entonces, porque todos dicen gracias. Bueno, sí, claro. No, para mí un gusto, la verdad, encantada, y a las órdenes cualquier pregunta, capaz que la pueden hacer llegar a través de los docentes, y los docentes no. Para mí un placer. Ahí Así va. que bueno, nos vemos.